Y en la actualidad creo que es obvio que las principales potencias talasocráticas son los poderes de la anglosfera, la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido y los países satélites de la Commonwealth británica, herederos de esa comunidad de estados que fueron antiguas colonias inglesas. China, siempre surge la cuestión de China. ¿China ha sido una potencia talasocrática o una potencia telurocrática? Bien, durante los 3000 últimos años, porque China tiene esa historia, 3000 años, de China se puede decir que ha sido una potencia mixta. Y ha sido una potencia mixta porque la propia China, que se refiere a sí misma como imperio del centro o imperio del medio, siempre se ha visto como una renuncia a salir al exterior puntualmente durante un periodo breve de su historia, porque en la historia china 3 siglos son un periodo razonablemente breve, pero hoy día pues, podemos advertir cómo esa doble alma de China telurocrática, en tanto en cuanto tiene una posesión continental muy importante, y talasocrática en la medida en que tiene una larga línea costera y una vocación marítima cada vez más acusada de lo que Taiwán puede dar cuenta, pues obviamente esa naturaleza mixta parece absolutamente innegable. Estamos hablando de las fronteras con Mongolia, con las fronteras con la Rusia siberiana, hasta las fronteras con el sudeste asiático o con Corea, que verdaderamente dan una dimensión inmensa al territorio de China, además con cientos de etnias distintas, aunque en Occidente nos puedan parecer todos iguales, pero vamos, tienen el mismo parecido que pueda tener un sueco con un griego entre ellos. Hay muchísimo, es una diversidad inmensa. Por cierto, esa diversidad es característica de la telurocracia. Bueno, pues si vemos en el mapa de Mackinder, que ya hemos manejado en otra ocasión, las principales ciudadelas de la propia talasocracia se corresponde con las zonas de la mitad norte del mar Atlántico y de la zona del llamado Herland, en Eurasia, y se nota que entre ambas, fíjense en el mapa, el camino más corto es precisamente a través del Ártico y de la península escandinava. Lo que, al margen de la cuestión de los recursos que en el Ártico que existen, esto nos da una idea de la dimensión estratégica que el control del Ártico de los países escandinavos podría tener. Como dato curioso, aunque habrá un directo que en su momento que haré sobre ello, podemos señalar que de los 8 países que se asoman al Ártico, 7 pertenecen a la OTAN. Y además, otro dato nuevo es que en este momento el deshielo está permitiendo que la ruta del norte de Asia a Europa esté abierta todo el año. Si bien también es cierto que los únicos que tienen barcos rompehielos nucleares con capacidad para navegar esos 12 meses son los rusos. Quizás por eso también explique muchas veces el interés creciente de Estados Unidos en la zona. Bien, ¿qué tipo de sociedades son las sociedades talasocráticas? Porque hemos visto de dónde vienen, quiénes han sido, vamos a ver qué tipo de sociedades. Bueno, las sociedades talasocráticas son sociedades urbanas en lo demográfico, con una ideología liberal progresista que se basan en el control de puntos estratégicos desde los que fluyen los capitales y mercancías, y suelen generar estados descentralizados tendentes a su integración en organizaciones internacionales. La prueba la tenemos en que toda la arquitectura internacional de este momento está controlada por las potencias talasocráticas, que son las que la han diseñado. A pesar de que al término de la Segunda Guerra Mundial no todas las potencias vencedoras son talasocráticas, el diseño es exclusivamente talasocrático y de alguna manera se impone como algo apodíctico, algo innegable en aquel entonces a la Unión Soviética, ¿no? Bien, pues desde estos entes urbanos de grandes concentraciones de población, de capitales, de mercancías, de servicios, se controlan los flujos de capital, también de mercancías y de algo fundamental en este momento, que es la fuerza de trabajo. Y en este caso el tráfico de seres humanos con destino
a las economías talasocráticas procedentes del extrarradio, de la periferia del sur global, pues creo que lo vemos todos los días cada vez que ponemos las noticias o cogemos un diario. Bien, la principal función que tiene ese tráfico de mano de obra semiesclava es mantener los márgenes comerciales de las potencias talasocráticas, que son normalmente las potencias esencialmente capitalistas democráticas. Son sociedades y economías que tienden a formar un sistema dirigido por los principales centros de poder financiero y desarrollan sus ambiciones expansionistas de forma sutil y manipuladora, exportando su modelo de vida y sus valores. ¿Quién no tiene cerquita, salvo los bolivianos, un McDonald's? Pues todos nos imponen un modo de vivir que nos es ajeno, que es alienante, que es uniformizador y que va en contra de todas las culturas autóctonas. Bien, ellos nos trasladan todo esto y además lo hacen a través de la propaganda, del subterfugio, del despliegue de influencias y de las presiones políticas y económicas en general. No creo que a nadie se le escape que cuando alguien se quiere salir del carrilito de la democracia liberal progresista, del sistema de partidos, pues se le aplican unas sanciones muy oportunas o sencillamente de repente le aparece algún tipo de escándalo al político que quiera salirse del carrilito, y eso ya es muy indicativo. Ellos mantienen siempre la periferia a su servicio y de ahí no les va a sacar nadie porque tienen muchos recursos para abatir a quien se oponga. La talasocracia, como digo, tiene como gran eje central el imperio estadounidense, anglo-estadounidense, ¿no? Y sus élites han asumido como propios los valores de la ideología materialista de mercado. Cuidadito con el tema. Y este modelo, que son un modelo que, si nos damos cuenta, son casi dos islas, porque tenemos Estados Unidos con la isla americana desde el punto de vista geopolítico, y tenemos el otro país que tiene una relación especial con ellos, que son la antigua metrópoli británica, el Reino Unido, que también es una isla que sistemáticamente ha actuado contra la potencia dominante en el continente, en la península asiática. Daba igual que fuera Napoleón, daba igual que fuera Hitler o daba igual quien fuera. Lo importante es que nunca haya un poder hegemónico en el continente. Bien, estas dos entidades están totalmente sometidas a los intereses transnacionales de las grandes corporaciones, que al igual que como parte esencial de la talasocracia, tienen ese carácter universalista desarraigado de cualquier lugar. Son las mismas formas de hacer, las mismas formas de pensar, y carecen de una singularidad por motivos religiosos, étnicos, raciales, culturales y lingüísticos. Son siempre la lengua franca y un único modo de pensar. Ese mundo, ese pensamiento único, que ahora ya es una expresión que va cayendo en desuso, pero que ha estado muy en boga, y eso que mucha gente hoy día, que no sabe de lo que habla, pero que lo dice, ese pensamiento políticamente correcto que hoy día ha dado en lo que llamamos el pensamiento woke, pero es otro tema. Bien, pues estos dos, Estados Unidos, como es el heredero directo del hegemón británico, es una potencia que tiene una tendencia permanente a mercantilizar la vida y también a mercantilizar las personas. De ahí que a las potencias talasocráticas siempre les interesa tener un excedente de población, lo que Marx llamó el ejército industrial de reserva, subempleado, subsidiado y viviendo en precario, porque eso les permite precarizar la vida y les permite también disponer de una reserva de trabajo inmediata para hacer frente a cualquier coyuntura de la necesidad económica. Las personas viven en función del dinero y de las necesidades económicas de los grandes capitales. De esta manera, con esta importante fuerza que además aumentan con la importación de mano de obra semiesclava, rompen cualquier clase de homogeneidad racial, étnica, cultural, lingüística, religiosa, para mantener bajos los costes salariales y disponer de esa fuerza de trabajo de reserva, como he dicho. Es decir, en este caso
en este modelo, prima el interés particular de los tenedores del dinero y de los poderosos frente al interés general de la ciudadanía, que aunque sean los más, son los que pueden menos. Bien, otras características del sistema es que tienden a la sustitución de la gestión pública por la privada, desposeyendo a los estados de sus fines políticos, dado que son sustituidos por las grandes decisiones, en las grandes decisiones por las organizaciones supranacionales, y en la gestión de los servicios públicos por el sector privado, que obviamente significa hacer de lo público un negocio con un beneficio para ese sector privado, que son unos pocos, y en los sectores estratégicos por las grandes corporaciones, en las que además significa que se sitúan en un plano de superioridad respecto del Estado, y el Estado se sitúa en un plano de dependencia respecto de esas grandes corporaciones, que en ocasiones ya tienen presupuestos superiores a los de muchos estados a nivel mundial. La talaxocracia desarrolla en su seno, como hemos dicho, generalmente sistemas mercantilistas. Ya desde la antigüedad, los fenicios eran esencialmente mercantilistas. Cartago lo era, la civilización minoica, el imperio holandés, eran básicamente, los británicos, eran esencialmente mercantilistas, hasta que con la propia dinámica de la historia y el desarrollo histórico de la tecnología, de la técnica y de los medios de producción, se produce esa acumulación de capitales y esa especial disposición del mercado que hemos dado en llamar sistema capitalista. Y el sistema capitalista donde florece esencialmente es siempre en medios talasocráticos. Estos medios talasocráticos se sustentan sobre el consumismo y la constante demanda de servicios y objetos. El consumismo además es la manera de sostener el constante crecimiento económico que es necesario para mantener o aumentar los beneficios del capital. Por lo tanto, no hay criterio desde el punto de vista del dominio, de la depredación del medio natural o desde cualquier otro punto de vista frente a lo prioritario que es el beneficio del capital. Y en esa medida hay una ruptura de ese equilibrio entre la vida y el dinero.